Hoy me presta todos y todos lo que conforman esta asociación 3 de julio, pero sobre todo a dos personas que he tenido la suerte de conocer a lo largo de estos 4 años. Dos personas como las pocas que hay, por desgracia, muchas veces en nuestra comunidad, a consecuencia del tipo de gobierno que vivimos y que nos dirige. Dos personas capaces de liderar, de controlar sus sentimientos, su dolor, capaces a pesar de incluso soportar en sus carnes descalificaciones y desprecios de algunos para exigir, solicitar y defender a los ciudadanos y ciudadanas de un potencial riesgo que un 3 de julio pasó de potencial a real. Enric Xulió y Beatriz Garrote. Hoy compartir ese acto con vosotros es algo, como he dicho, muy especial por las distintas facetas. Facetas que viví y aún en la actualidad todavía están en plena razón de seguir expresándolas, y más hoy aquí, en este aniversario. He expresado mis sentimientos y vivencias de diferentes formas. Como presidente de la Asociación de Vecinos de Patrais, como profesional de la sanidad y como un ciudadano que viví una experiencia que jamás habría pedido vivir. Y de esa vivencia obtuve unas conclusiones que defendí y defenderé mientras haya alguno de vosotros y vosotras en esta plaza cada día 3. Eran las 13:15 de ese fatal día 3 de julio de 2006. Ese día, como cualquier otro, muchos ciudadanos y ciudadanas, algunos de ellos de nuestro barrio y de nuestro distrito, se desplazaban en el metro en dirección a la Estación de Jesús y encontraron ese túnel del horror, el final de sus destinos. Como presidente de una asociación de vecinos de este barrio, de este distrito de Patrais, donde se produjo este accidente, casi al momento de ocurrir, escuché a través del interfono del policía de barrio, con el que tenía una reunión, que un convoy en el barrio había descarrilado. A partir de ese momento el distrito se colapsó de ambulancias, bomberos, policía, protección civil, etc., con multitud de noticias confusas y con resultado tan doloroso por todos conocidos. Indicar que recibimos en nuestra asociación mensajes prácticamente de todo el mundo. Recuerdo la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, de Argentina, de muchos sitios que nos tenían como referencia en el mapa. Mientras todos los heridos y todas las familias estaban sumidos en su dolor y en dar una explicación a lo ocurrido. También, como no, en este tiempo, desde ese día 3 hasta nuestro momento, cosas tan importantes como conoceros directamente y establecer un vínculo de unión entre vuestra asociación y otra asociación paralela con una serie de objetivos y circunstancias parecidas, como el 11M. Gracias a ellos, gracias al barrio de Patrais, tuvimos la posibilidad de unirse un año en unas fiestas populares y esa unión continúa hoy en día. Pero también quería comentaros que como personal sanitario acudí a mi puesto de trabajo antes de entrar al turno para prestar ayuda como muchos otros compañeros, para lo que allí hiciera falta. Y allí encontré el caos que se produce en estas situaciones y de igual manera encontré buenos profesionales. Muchos tomando nota, muchos que no eran profesionales, muchos cogiendo etiquetas, muchos trajes, pero sobre todo una gran profesionalidad de muchos ciudadanos profesionales de la sanidad pública, que actuamos para sacar adelante, en este caso, un cuerpo negruzco, debido al arrastre por el suelo del túnel del metro. No pude verle esa cara, el rostro, no podía. Luego descubrí que fue un mecanismo de autodefensa, porque pensaba que iba a haber detrás de ese cuerpo machacado por los golpes un rostro conocido, un rostro familiar, de alguien conocido, un amigo, un vecino, quién sabe. Cada uno de los 20 pacientes al cuales tuve la posibilidad de echarle una mano como profesional tenía una vivencia, una historia, un drama familiar y personal. Vivencia que podía haber sido la de cualquiera de los que estáis hoy aquí, cualquiera. O cualquiera de nuestros seres queridos. Ese convoy estaba lleno de ciudadanos confiados de que los sistemas de seguridad y transporte del metro eran los más modernos y eficaces. Estaban llenos de ilusiones, de vida,
y que en cuestión de segundos se convirtió en dolor y sufrimiento. Patray estuvo de luto mucho tiempo y todavía hoy. Valencia tiene una herida en su historia que solamente cicatrizará con el tiempo y con el esclarecimiento de lo que realmente sucedió en ese túnel. Verdad que aún hoy no se ha esclarecido. Esa de claridad que esas personas y sus familias se merecen. Verdad que pasa por reconocer la responsabilidad política que nadie ha asumido aún. 43 muertos, 47 heridos, 0 responsables. Pasa por demostrar también el apoyo, el cariño que está al lado de los que murieron y siguen sufriendo las secuelas de un accidente producido en un servicio público, que aún no han sido recibidos por el presidente. Pasa por conocer las medidas de seguridad que aún hoy nadie sabe si se han incorporado, para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia así, ni aquí ni en ningún sitio del planeta. El mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas y a sus familiares, que ni siquiera tienen un lugar para el recuerdo, más que una simple y horrible losa, que sin participación ni con la más mínima sensibilidad dejaron caer en un lugar apartado del lugar del accidente, es seguir trabajando para que todos los que viajamos y usamos el transporte público nunca más en este medio universal y de transporte se convierta en el túnel del no retorno. Como decía, a nivel personal, hace unos años tuve un pequeño problema de salud y he de contaros que ahí continué viviendo esa experiencia, de esas que ponen la carne de gallina. Y fue cuando tuve que entrar a ese bosque de críticos que como profesional estuve el día 3 de julio del 2006, pero como paciente, en ese lugar de trabajo, en el bosque de reanimación. Y por un momento vi ese cuerpo de mujer que unos años atrás estuvo en esa camilla luchando entre la vida y la muerte, pero que nunca le vi el rostro. Ese cuerpo fue el de Josefa. Una mujer real de Montroi, que todos los días que trabajé pregunté por su estado de salud, hasta que por fin se le dio la alta médica. Nunca realmente recuerdo el rostro de ella en esa camilla, ese cuerpo machacado, hasta hace pocos meses o unos años, que después nos conocimos en estas concentraciones. Y siempre que puedo, pues acudo y acudiré en representación de la asociación y a nivel personal. En ese convoy podíamos haber estado cualquiera, y por ello debemos seguir trabajando, porque esa herida, esa cicatriz, sea curada con compromisos, inversiones, mejoras en servicios públicos, sistemas de seguridad, y mientras eso no se cumpla, aunque hoy esos lobos hayan partido la memoria en nuestra cabeza y en nuestro corazón, esa memoria social ha de estar activada para no caer en el olvido, para que nunca, cualquier día, hoy o mañana, sea otro 3 de julio. Gracias.